Muy buenas tardes a todas las personas que están sintonizando. Damos inicio al segundo ciclo de Ecoderecho. Este 3 de diciembre empezamos con Ecoderecho Constituyente. Le damos las gracias a la Facultad de Derecho por ser otra vez el hogar de estos círculos de discusión, de conversación, estos foros virtuales. Y bueno, me presento. Mi nombre es Rodrigo Maguía, soy asistente de investigación y ayudante del Centro de Derechos Humanos y voy a estar presentando a los expositores de esta jornada. En primer lugar, tenemos a Ezio Costa, en representación de FIMA. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en regulación de London School of Economics and Political Science y doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Además tenemos a Bárbara Saavedra representando a la Red de Constitucionalismo Ecológico. Ella es licenciada en Biología, magíster en Ciencias Biológicas y doctora de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Además, es consejera del Consejo Nacional para la Innovación y Desarrollo, directora de la Sociedad de Ecología de Chile, donde antes fue vicepresidenta y presidenta. Tenemos también con nosotros a Melissa Mallega, representando al Instituto Igualdad. Ella es asesora legislativa en el Senado de la República y además es directora ejecutiva de la Fundación Humedal Nativo. Por último, contamos también con la presencia de Pablo Fuenzalida en representación de CEP. Él ha sido profesor en las universidades Alberto Hurtado y Universidad de Chile. Fue coordinador también de comisiones de trabajo del Colegio de Abogados respecto a ética profesional y Código de las Buenas Prácticas, Familia, Libre Competencia y Modernización de la Justicia. También es columnista de El Mercurio Legal. Desde el 2012 ha publicado varios artículos sobre su investigación. Es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la University of Berkeley, California. En esta jornada vamos a estar conversando respecto a las distintas propuestas constitucionales en materia ambiental. Tanto en esta jornada como en las que siguen, vamos a estar dialogando con las propuestas tanto del mundo social como del mundo jurídico respecto a la nueva Constitución. Ya vimos en el video introductorio cómo problematizamos distintas aristas jurídicas y sociales del medio ambiente, la crisis climática, el derecho al agua, a los recursos y el medio ambiente libre de contaminación, y cómo profundizamos esas discusiones desde un mundo más jurídico y social. Con esta segunda jornada damos inicio a una conversación que se caracteriza también por generar propuestas, proponer debates y llevar un paso más allá la discusión jurídica en esta materia. Sin más, le doy paso a la profesora Valentina Durán. Ella es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y va a ser quien va a moderar esta jornada. Buenas tardes a todos los y las presentes. Simplemente quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más, esta vez en el segundo ciclo del Foro Ecoderecho, y darle la palabra a nuestro decano, el profesor Pablo Ruiz Tagle, a quien agradecemos mucho por acompañarnos en esta tarde en medio de su gran actividad. Sabemos que está muy ocupado y por eso mismo le agradecemos muy sinceramente que nos acompañe. Adelante, señor decano. Bueno, he escuchado atentamente el video inaugural, he escuchado también las palabras de Rodrigo Mallea, a quien felicito con su iniciativa en estas materias, en esta escuela, por su entusiasmo, su trabajo persistente en beneficio de la facultad y del país. Y les doy la bienvenida a esta primera sesión de este segundo ciclo Ecoderecho Constituyente, que en esta ocasión estará enfocado en las discusiones y propuestas para la nueva Constitución y que ha sido organizado por una iniciativa conjunta del Centro de Derecho Ambiental y el Centro de Derechos Humanos de nuestra facultad, que dirigen respectivamente las profesoras Valentina Durán y Nancy Yáñez, respectivamente, a quienes felicito por su iniciativa. Agradecemos también el apoyo del Departamento de Derecho Internacional de la facultad, a Espacio Público, a la Red Transdisciplinar ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad de la Universidad de Chile, a la Wildlife Conservation Society de Chile, al Diario Electrónico El Desconcierto, al Instituto de Ecología y Biodiversidad IEIB y a la Red de Constitucionalismo Ecológico por apoyar esta iniciativa con distintas formas de
sustentabilidad. El primer ciclo se realizó entre abril y julio del año pasado. También se hizo en modo virtual. Se centró en los debates a los que daría lugar la posible y probable elaboración de una nueva constitución. En ese primer ciclo nos tocó el primer pic de la pandemia. Fueron 7 sesiones entre abril y julio organizadas con el trabajo de profesores, profesoras y de dedicados ayudantes y estudiantes de ambos centros, inaugurando una nueva forma de hacer actividades de extensión que nos alegra mucho en nuestra facultad que exista y que se desarrolle. No solo descubrimos que se podía, sino también aprendimos que esta modalidad de trabajo nos permite llegar a públicos a veces distantes de todos los rincones del país e incluso del extranjero. Llegamos a tener participantes en nuestras actividades que siguieron cada sesión, que aportaron con preguntas y comentarios. Y esto es para llenarse de satisfacción porque concreta la misión de nuestra universidad de trabajar en beneficio de nuestra patria. Hoy damos continuidad a estos ciclos en un contexto que ya ha sido definido. 25 de octubre se realizó un plebiscito que aprobó la redacción de una nueva constitución para Chile y que aprobó también el mecanismo o el órgano que se utilizará en su redacción, que será una convención constitucional. Sin duda esto reenfoca la conversación y hace mucho más necesarios estos encuentros. La regulación del medio ambiente en nuestro país tiene debilidades. Ha cedido quizá a la excesiva preponderancia que tiene el derecho de propiedad en nuestra Constitución, en desmedro del derecho de las comunidades indígenas sobre sus territorios y negando entregar una protección jurídica eficiente frente al medio ambiente y el agua. Enfrentamos así, además, una grave crisis climática y ecológica. Y no hay duda que una constitución nueva, que es un proyecto de largo plazo y que debe involucrar a todas las chilenas y chilenos, no puede sino hacerse cargo de este desafío. ¿De qué país y de qué planeta le entregaremos a las generaciones futuras? Al convocar a estos encuentros, honramos nuestra definición que se contiene en la Ley de Universidades Estatales y que nos obliga, comillas, cito, a contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo sustentable e integral del país, cierre comillas. Y así también nuestros estatutos, los estatutos de la Universidad de Chile disponen que nuestra casa de estudios, comillas, postula al desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país, cierre comillas. Contribuimos entonces en la elaboración de esta nueva constitución, reuniendo académicos y académicas, centros de pensamiento, comunidades e incluso expertos de nivel internacional en esta materia, para estudiar con toda libertad, con amplitud de criterio, las circunstancias del cambio constitucional en Chile, en atención a los conflictos locales y al rol de las empresas, la minería, la pesca y otras actividades en el desarrollo económico y social del país. Una de las conclusiones del ciclo pasado, del primer ciclo, es que la regulación constitucional del ambiente tiene una regulación insuficiente y que hay muchas cuestiones que resolver en esta materia. Por eso, en esta oportunidad, se le dará espacio a distintas voces del mundo social y jurídico para que puedan presentar sus visiones y propuestas en paneles que representen opiniones diversas y hasta encontradas, y que así puedan expresarse los puntos de vista que reflejan realidades que enriquecen las conclusiones que pueden aportar a nuestro proceso constituyente. Como anunciaba la ayudante Rodrigo Mallea, hoy comenzaremos con el profesor y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, luego Bárbara Saavedra de la Red de Constitucionalismo Ecológico, seguida por Melissa Mallega, del Programa de Medio Ambiente, el Instituto de Igualdad, y Pablo Fuenzalía, investigador del Centro de Estudios Públicos, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco su participación en esta actividad. A todos,
a todas y a todos. Les deseo mucha suerte en este segundo ciclo y muchas felicitaciones por haber organizado y seguir organizando estas actividades en nuestra querida universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras de bienvenida. Quiero también agradecer, antes de dar inicio y explicar la metodología, quiero agradecer especialmente al amplio equipo organizador, a la profesora Liliana Galdames, al profesor Salvador Millaleo, la profesora Analí Uriarte, Antonio, el asistente de investigación Antonio Pulgar, los ayudantes Fabiana Juan Toc, Rodrigo, quien ya está de presentador hoy, Claudio Oces, Francisca Standen, que es nuestra productora audiovisual, que es la autora del video que pudieron ver al comienzo, Francisca Villalobos, Rodrigo Mallea, Daniela Vargas, que hoy día está en su día de la secretaria, así que espero que no esté acá y que esté descansando, y también hay otros ayudantes que ahora están estudiando el examen de grado, así que no están aquí presentes, pero esto es una iniciativa de muchas personas y con mucho entusiasmo. Bueno, y me uno a las palabras de bienvenida a Ezio, Melissa, Bárbara y Pablo, y para explicarles la metodología entonces de este encuentro, vamos a hacer algunas preguntas. Esto es una conversación, y les voy a ir dando a cada uno un máximo de 5 minutos para que contesten, y luego después pueden pueden responder y hacer comentarios adicionales. Luego trataremos de hacer unas 3 preguntas, y al público lo invito a formular sus comentarios o preguntas, quienes están en este Zoom a través del chat y quienes están siguiéndonos a través del Facebook Live en los comentarios de Facebook. Bueno, así que vamos a partir desde ya con Ezio. Ezio es de la casa, pero en esta ocasión lo invitamos como representante de la ONG FIMA, porque la idea de esta primera sesión, como explicaba el decano, este foro Ecoderecho constituyente se da en un contexto distinto al anterior. Ahora ya ganó el apruebo, arrasó el apruebo en realidad, y entonces vamos derecho al camino, ¿no es cierto?, hacia una nueva constitución, y es el momento en que se comienzan a configurar las candidaturas a constituyentes, y por lo tanto nos interesa mucho, ¿no es cierto?, incidir en ese proceso, y por eso es que a eso lo hemos invitado en esa calidad, representando a los centros de pensamiento. Esta primera sesión son distintos centros de pensamiento, una siguiente probablemente también sea así, en enero ya vamos a ir anunciando, y después seguiremos creativamente, como siempre caracteriza este equipo, ¿no es cierto?, inventando más formas de ver, porque la Constitución, como también decía el decano, esperamos que supere ya la garantía, ¿no es cierto?, el derecho y el deber del 19 número 8, y se amplíe, lo digo en mi opinión personal, a distintas secciones del texto constitucional. Entonces, hecha esta introducción, invito en el mismo orden en que los hemos ido mencionando, primero a Ezio, a contestar esta pregunta de cuál es la relación que observas entre la actual Constitución y la conflictividad socioambiental. Queremos hablar, antes de hablar del futuro, queremos hablar del presente y del pasado con la Constitución actual. Ezio. Muchas gracias, Valentina, señor decano, buenas tardes. Profesores, profesoras, a las secretarias que están de día, a los médicos también están de día del médico, y bueno, y a todos y a todas. Hola. Mira, sí, yo creo que hay una relación evidente entre la Constitución actual y la conflictividad socioambiental, que es una relación que no está mediada necesariamente por la manera en que se reconoce el medio ambiente en la Constitución, sino que probablemente está más bien mediada por otros derechos y sobre todo por el establecimiento de un sistema económico específico, que es el que el orden público económico o la Constitución económica contiene en esta Constitución del 80. Entonces, uno podría observar que dentro de estos dispositivos que tiene la Constitución económica, los que de mayor manera contribuyen a la conflictividad socioambiental son, en primer lugar, el hecho de que el exacerbado hiperpresidencialismo unido a los altos quórum para cambiar normas haya hecho imposible durante muchos años generar algunos, al menos ajustes al sistema que tendieran hacia situaciones de mayor igualdad. Por lo tanto, se mantuvo una alta desigualdad que de alguna manera favorece a quienes son propietarios,
que es la segunda línea en la cual la Constitución Económica contribuye a la conflictividad socioambiental, porque favorece a quienes son propietarios y a propósito de la manera en que, y esto el señor decano lo sabe muy bien, lo ha escrito de hecho, a propósito de la manera en que se ha desarrollado la propiedad en Chile y sobre todo a propósito de la manera en que se ha desarrollado la economía en Chile, esos propietarios son finalmente propietarios de bienes naturales que los explotan para generar ganancias. O sea, tenemos un sistema que es extractivista y en el que están siendo beneficiados quienes tienen propiedad sobre aquellos bienes naturales que reditúan como commodities. Minas, aguas, suelo y las plantaciones que se pueden hacer en ese suelo, ya sean forestales o agrícolas, principalmente, que son los grandes motores, digamos, industriales, por decir algo, los grandes motores económicos de Chile. Entonces, esa propiedad y la manera en que esa propiedad se ha configurado en la Constitución, que es una manera que genera una dificultad mayor para la democracia en términos de establecer reglas de cómo se van a usar los bienes naturales, es el segundo punto por el cual se produce una alta conflictividad socioambiental. Y ahí este segundo punto, entonces el primer punto es el hiperpresidencialismo y la imposibilidad de cambiar, el segundo punto es la propiedad, este segundo punto lo podemos dividir en varios distintos subtemas. Obviamente vamos a llegar como primer subtema al agua. El agua es una de las causas principales de conflictos ambientales en Chile, de conflictos socioambientales en Chile, y tiene que ver en parte importante con que existe una garantía de propiedad sobre el agua, pero también en las pocas facultades que tiene el Estado para, el Estado y no solo el Estado, la comunidad, ya sea representada por el Estado, ya sea representada por su región, por su comuna, por lo que sea, para generar una gestión de agua que sea más adecuada, incluso con la incapacidad que tenemos en este minuto de garantizar el derecho humano al agua. Entonces, esa podría ser un subpunto del punto 2, pero podrían haber varios más. Como podría hablar de bosques, podría hablar de pesca, podría hablar de un montón de cosas y se encontraría más o menos con los mismos problemas, donde la propiedad y la autonomía que garantiza esa propiedad para los propietarios hace imposible a la democracia modificar las reglas y generar una mayor posibilidad de igualdad versus una gran capacidad que tienen los propietarios de ellos por sí mismos determinar cómo es que se va a estar regulando territorialmente una zona, o sea, ambientalmente un territorio. ¿Por qué? Porque no es que los propietarios regulen generando reglas, sino que regulan pidiendo permisos, por ejemplo, pidiendo autorizaciones, resoluciones de calificación ambiental, que son resoluciones que finalmente influyen en los bienes comunes, influyen en la vida común, en el medio ambiente, y que van a ser siempre reglas ad hoc a la información que ellos levantaron y que defiende un derecho de propiedad sobre ciertos bienes. Entonces, la manera en que los territorios se van construyendo empieza a ser una manera que también está marcada por esta segunda línea de la Constitución Económica, que es la propiedad. Y la tercera línea del ordenamiento de esta Constitución, que yo creo que influye, y es la última, que influye mucho en los conflictos socioambientales, es la centralidad del poder, la centralización del poder, donde las regiones, las comunas, y con ello las comunidades, los territorios, tienen muy poco que decir sobre cómo es que se desarrollan sus territorios. Y las decisiones sobre ese desarrollo son decisiones que vienen desde el poder centralizado de Santiago, que muchas veces no entiende el territorio, pero que además en cualquier escenario es percibido por los habitantes de los territorios, y a mi juicio es justo que así lo perciban, como una imposición injusta, o sea, como una imposición que viene de un poder que para ellos no es legítimo. Y que termina diciéndoles cómo es que, por ejemplo, tiene que desarrollarse una comuna o una región. Y dice entonces, en esta región va a haber mucha salmonicultura, por ejemplo, a pesar de que los habitantes de esa región no quieran salmonicultura, prefieran la protección del mar. Esas tres cosas creo que influyen en esto que me pregunta Valentina. Muchas gracias, Ezio. Brillante. ¿Qué quiere que le diga? Muchas gracias, Ezio. Melissa, me gustaría escuchar tu opinión en representación de Ecoigualdad del Instituto Igualdad.
¿Qué te parece a ti esta relación entre la conflictividad socioambiental y la Constitución? Incluso Gracias, si le quieres Valentina. agregar la Bueno, crisis social, la crisis también, ponle lo que quieras. sí, gracias, Valentina. Bueno, saludar al decano, a ti, Valentina, a Rodrigo, a todos los organizadores. Yo me siento en casa, la verdad. Yo vengo del Centro de Derecho Ambiental, así que estoy muy feliz, me pone muy contenta estar hoy día acá con todos ustedes. Bueno, a la pregunta, sí, yo veo una relación bastante estrecha, la verdad. La Constitución, a todo lo que ya dijo Ezio, muy sabiamente, voy a tratar de agregar un par de ideas. Yo, bueno, entendiendo que la Constitución es la norma de máxima jerarquía que se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, y es la norma a la cual quedan subordinadas todas las restantes normas infraconstitucionales, ¿cierto? Tiene evidentemente para mí una conexión con los conflictos que se encuentran en nuestro país. Lamentablemente, la multiplicidad de conflictos implica que existe un sistema que no ha sabido responder, ¿cierto? Que no ha sabido responder de manera eficiente y al contrario, siento que ha sido cómplice de la crisis ambiental que estamos viviendo. Pero la pregunta entonces es cómo, si la Constitución es la norma superior, la pregunta es cómo se materializa esto con las crisis y los conflictos. Bueno, yo me voy a centrar solamente en dos ejemplos. Ezio lo mencionaba bastante igual, pero respecto a uno de los mayores conflictos socioambientales que existen actualmente, que es la sequía en la zona de Petorca. Este conflicto que se ha identificado como uno de los conflictos más graves, ¿cierto? Una sequía debido a la economía más que a la naturaleza, donde ya el año 1997 se declaraba agotada la cuenca del río Petorca. Pues bien, mucha gente se puede preguntar, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la Constitución? Porque muchas veces se hace esa pregunta, ¿cierto? Como, ¿qué tiene que ver las pensiones con la Constitución? ¿O qué relación tiene la educación, etcétera? Bueno, a mi punto de vista tiene una relación bastante estrecha. Es un hecho público que efectivamente a principios de este año, específicamente el día 7 de enero del 2020, no vio la luz una reforma constitucional que eran 8 mociones parlamentarias donde se consagraba el derecho humano al agua y no vio la luz precisamente por el alto quórum que nuestra Constitución tiene. Ahora, se está tramitando paralelamente la reforma al Código de Aguas, donde se establece un cambio de paradigma al sistema que se estableció en 1981. Sin embargo, también ya se anunció que probablemente ese proyecto vaya al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que, como sabemos, ha sido bastante criticado, por decirlo menos, en los últimos años. Donde se le ha criticado bastante por ser una tercera cámara, donde al tribunal le basta un empate de sus miembros para declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley y por tanto, claro, la relación es evidente. Otro ejemplo, y con esto termino, que me pareció importante destacar fue, a propósito de la presidencia de nuestro país en la Cumbre de las Naciones Unidas del Cambio Climático, del año 2019, se reclamó bastante de parte de la sociedad civil organizada, ¿cierto?, de esta inconsistencia de ser líderes ambientales, climáticos en un acuerdo multilateral, siendo que paralelamente en nuestro país y bajo el lema de la Blue COP, ¿cierto?, que hacía alusión a la protección de los océanos, bueno, paralelamente se sigue insistiendo en nuestro país en proyectos como la minera Dominga, que amenaza, ¿cierto?, a la Reserva Natural de Humboldt con gran biodiversidad de fauna marina, o los proyectos de salmonicultura en las regiones del sur. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? Bueno, nada, no tenemos ni siquiera una ley de costas todavía. Una ley de costas que pudiera consagrar ese derecho maravilloso, ese bien común que es nuestras costas. Bueno, con eso termino esta primera pregunta. Creo que esos dos ejemplos pueden reflexionar acerca de
de esta relación con los conflictos socioambientales. Muy bien, Melissa, muchas gracias y bienvenida a casa, como tú decías. Qué bueno tenerte acá. Y gracias también a Ecoigualdad, al Instituto de Igualdad. Doña Bárbara Saavedra, ¿qué tal si nos cuenta qué es esta red? Yo ya lo sé, pero si le cuenta a los demás, ¿qué es esta red de constitucionalismo ecológico? Y luego vamos a la pregunta, ¿no?, de la relación entre la actual Constitución y la conflictividad socioambiental. Hola Valentina, ¿qué tal? Gracias. Hola. Saludos a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí. Yo no soy de la Facultad de Derecho, pero sí soy de la Chile, así que también me siento en casa. Poca diversidad me estoy dando cuenta en este grupo. Bueno, estoy feliz de estar representando la parte eco de estos webinars. Yo participé en el primer Ecoderecho, que fue en abril, donde ahí traía esta mirada totalmente como ajena, digamos, a estas discusiones, que viene de mi entendimiento ecológico sobre constitución y naturaleza. Fue una conversación muy interesante, muy estimulante, donde se abría un espacio de encuentro y sobre todo un gran interés por conocer, desarrollar y ampliar las conexiones entre el tema medioambiental y constitución. Y desde allí yo comencé una conversación que sigue hasta el día de hoy, con parte de la gente que participó ahí, específicamente con Liliana Galdame, y junto que está por ahí, la vi, Salvador Millaleo, que son parte de la facultad. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar en varias semanas para diseñar y amplificar este espacio de encuentro, que fundamentalmente nos permitiera un poco profundizar y establecer más conexiones entre estos dos mundos que todo el mundo habla, pero que la verdad es que uno siempre tiene conocimientos limitados. Y así nació esta red de constitucionalismo ecológico, que es un espacio que, tal como la pregunta que se hace acá, espera conectar este tema ambiental con el constitucional, aportando con un conocimiento que es diverso y con una visión integrada sobre los distintos contenidos ambientales de la futura Constitución. Propiciando este trabajo de integrado de distintos saberes, con miradas desde los territorios. No tuvimos explícitamente interés en que tuviese paridad de género y formular a partir de esos encuentros propuestas que fuesen concretas para aportar al proceso constituyente. En esos momentos todavía no estaba clara esta masacre del apruebo, y ahora, después de octubre, estamos mucho más entusiasmados con esta fuerza. Entonces, lo que yo quiero comentar es que a lo largo de estos meses hemos reunido más de 70 personas en sesiones de trabajo permanentes, con reflexiones bien profundas y, como digo, con base en conocimiento acumulado de mucha experiencia de esta gente, con una representación territorial completa, por decirla, casi completa, desde Arica a Tierra del Fuego, e incluye, además del mundo de los abogados, antropólogos, arqueólogas, ecólogas de distintas áreas, dimensión humana, forestal, botánica, limnólogos, microbiólogos, oceanógrafos, de distintos sectores, la academia, ONGs, institutos. Y hemos podido en estos meses y semanas de trabajo abrir estas conversaciones, profundizarlas en temas como como los conflictos socioambientales, los que parecen estar relacionados, y aquí yo voy a hablar en general y voy a hacer mención a algunas de las personas de las cuales yo he aprendido y tomado estas cosas, porque las propuestas finales, concretas y consensuadas van a salir al final de este proceso en el cual nos encontramos en la mitad, y que espero podamos traer también a compartir al ciclo que está acá. Bueno, tú eres parte de esa red también. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros hemos visto y que un poco trata de responder a la pregunta que hiciste es que el hecho que el ambiente es un tema escuetamente mencionado, pobremente mencionado en la Constitución del 80. De hecho, no es mencionado para nada en la primera parte, las bases de la institucionalidad. No se menciona ni la naturaleza, ni los elementos de la naturaleza, ni menos la relación indisoluble y de total independencia que tenemos los humanos y las sociedades que confluimos con esta naturaleza. Pues de ahí recibimos todas estas contribuciones, todo lo que se menciona aquí, que ya mencionó Ezio, y que mencionaron después: agua, alimentos, aire, suelo, control de enfermedades, espacio educativo, espiritualidad, entre muchos otros, son esenciales para el bienestar de las sociedades y la permanencia de estas sociedades en el tiempo, y no están consideradas en ninguna parte. Esta ausencia determina
que el diseño e implementación de nuestra sociedad se haga a espaldas de esta base natural y no se reconozca su diversidad y pertinencia territorial. Y por lo tanto, esta sociedad arrasa como resultado, arrasa con esta base natural como resultado de sus actividades, sean estas actividades desarrolladas por el Estado y por otros entes, personas jurídicas, incluso naturales. Esta Constitución no profundiza en definir el bienestar en el sentido de asegurar condiciones que permitan el desarrollo de las personas y el despliegue de sus vidas y su existencia, sino que impulsa esta idea de calidad de vida más cercana como a una acumulación de bienes, que justamente lo que precisa esa acumulación de bienes es generar o extraer de la naturaleza masiva cantidad de elementos sin una contraparte real en inversión del cuidado de esa naturaleza. Esto ha sido ampliamente discutido dentro de la red. La segunda cosa que he aprendido fundamentalmente de las discusiones de Dominique Hervé, de Insunza, es que el tratamiento que se da en la Constitución a la propiedad y los recursos naturales se reduce, como ya se ha dicho, a este uso económico y directo de esos recursos. Y se centra en determinar ese uso y el acceso con una lógica de explotación y fuente de riqueza económica, y se instala como la propiedad como el elemento gestor de estos recursos naturales. Y esto tiene, desde la perspectiva ecológica, dos grandes problemas. Uno es que la naturaleza y la biodiversidad no es lo mismo que los recursos naturales. Y la naturaleza y la biodiversidad son un bien común a toda la sociedad, y su existencia y potencial uso sostenible depende de estos recursos naturales, depende de mantener y cuidar este bien común, en términos súper globales, la biosfera, pero que tiene representación y bajada a diferentes componentes de biodiversidad, ecosistemas, especies, procesos ecológicos u otras. Y la segunda cosa es que la naturaleza y especialmente la biodiversidad es sistémica, diversa, compleja, y existe en los territorios de manera idiosincrática. Por lo tanto, eso obliga a su abordaje en la gestión, el cuidado, la distribución del poder de este bien común, acorde a estos principios ecológicos, cosa que no está para nada reconocida en nuestra Constitución, y que se puede traducir, por ejemplo, ya se mencionaba acá, en gestión descentralizada, diversa, que esté anclada en los territorios, por ejemplo, a una escala de cuencas, ¿ya?, que involucran de manera equitativa a los actores que cohabitan dichos territorios, no solamente los actores humanos. Y por último, lo que quiero comentar aquí es que esta Constitución del 80 no permite sentar ninguna base para una sociedad que se funde, en la cual se pueda fundar una ética del cuidado. ¿Ya? Manuel Tironi llamó la atención de esto, que reconozca esta interdependencia entre sociedad, naturaleza y biodiversidad, y que promueva este cuidado, que finalmente es recíproco, ¿no? O sea, la protección y la gestión y el fomento del cuidado de la naturaleza y biodiversidad, finalmente, por esta relación y tan intrínseca, redunda en el cuidado de las sociedades también. Y como resultado de esto, porque no existe una ética de este tipo, nos enfrentamos a numerosas y permanentes intervenciones en la naturaleza que derivan en su destrucción y degradación, y como consecuencia de ello en el impacto directo y en el bienestar de las comunidades que dependen de ella en todas partes de nuestro territorio. Esto implica, en el último término, la base, o da cuenta de la base de los conflictos que están en los territorios, es esta disociación mental que está reflejada en la naturaleza, que está reflejada en la Constitución, y que está ata de manos, digamos, deja ciego a la mayor parte de los actores públicos y privados que toman decisiones en torno a cómo utilizarla en beneficio de todos. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por tu intervención y por habernos contado, además, digamos, de la red de constitucionalismo ecológico. Quiero decir, antes de dar la palabra a Pablo, quiero decir que hemos intentado tener a un grupo amplio de invitados. Lamentablemente, Felipe Riesco, quien venía por Libertad y Desarrollo, el instituto, se tuvo que excusar hace un par de días por un compromiso profesional impostergable. Seguiremos, sin embargo, invitando a representantes de distintos sectores. Por ejemplo, ahora está esta iniciativa de Recicla la Política, ¿no es cierto?, del Decálogo para el Constituyente Verde. Queremos dar lugar a todas estas voces en este proceso. Don Pablo Fuenzalida, bienvenido.
Muchas gracias, Valentina. Siempre es grato volver al alma mater, aunque sea telemáticamente. Y también debo decir, bueno, primero agradecer a la organización por la invitación. Los felicito por el ciclo. Es sumamente relevante que ya estemos discutiendo contenidos más que procesos, y que también, no sé si está todavía aquí el decano, pero debo decir que fueron mis primeros pasos académicos fueron con él como su ayudante constitucional, así que cualquier cosa que diga erradamente en constitucional, ya saben a quién culpar. No. Bueno, ahora, yo respecto a la primera pregunta, quiero compartir pantalla. La verdad es que tomé una aproximación distinta a lo que muchos de los demás panelistas han planteado, y fue más bien utilizar más bien la perspectiva de los socios, mirando más bien desde el punto de vista de lo que ha sido históricamente la encuesta CEP. La encuesta CEP en general tiene, ustedes conocen la encuesta común más ordinaria que aparece en la prensa, pero generalmente también se le dedican ciertos temas específicos por años. Y el año 2000 se realizó una encuesta exclusivamente dedicada al tema medioambiental, que luego fue replicada el año 2010, y desgraciadamente la pandemia nos impidió hacer la encuesta 2020, que nos habría sido sumamente interesante ver algunos de los cambios. Sin embargo, los datos, si bien algunos pueden parecerles antiguos, pero me parece que permiten quizás comprender algunas de las cuestiones de la percepción institucional que puede existir desde la ciudadanía respecto al tema medioambiental. La primera lámina que ustedes pueden ver, el tema medioambiental aparece claramente bastante abajo. Y esto es una tendencia que ustedes pueden encontrar en general en la encuesta CEP, la pregunta que se realiza prácticamente año a año. Usted identifique las tres principales prioridades que debiese tener el gobierno. El tema medioambiental prácticamente no aparece. Sin perjuicio de lo anterior, la gente tiene una percepción más bien regular. Y es curioso, si ustedes miran este periodo, en que apenas aprueba el presidente, en el sentido del sexenio del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el manejo del tema de la contaminación ambiental. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque precisamente coincide con la implementación de la principal reforma legislativa medioambiental que hemos tenido en retorno de la democracia, es decir, el primer puntal, que fue la Ley General de Base del Medio Ambiente. Y esta actitud, que ahora saltamos a la última década, lo que corresponde al primer gobierno del presidente Piñera, ustedes pueden ver que también existe una percepción que va de muy mal a regular. Y no es menor porque al presidente Piñera le tocó comenzar su gobierno con la masiva manifestación contra la central de Barrancones, que fue precisamente el año 2010. Entonces, eso quería como primera parte, y aquí pueden ver, de hecho, mantuve el color rojo por cuanto refleja una alta reprobación, y luego el morado, que es bastante cercano cuando uno tiene un 3.8 y espera el examen de suficiencia. Ahora, volviendo a la encuesta especial, la del año 2010, del tema medioambiental, se empieza a notar que hay un mayor interés de las personas por parte a los temas medioambientales, es decir, ya no se ve algo bastante bajo y la escala va hacia la preocupación y no a la despreocupación o el desinterés. Y aquí, respecto a lo que es la institucionalidad, que me parece interesante destacar, es que la gente estaba dispuesta a que desde el Estado se le impongan límites, es decir, es una diferencia, de hecho no hay una diferencia estadística relevante entre el año 2000 al año 2010 respecto a la petición de que se aprueben leyes para que la gente proteja el medio ambiente, incluso si nos interfiere en nuestros propios derechos. Y no dejarlo, en cambio, al libre albedrío, si queremos decir, de las personas. Sin embargo, también se empieza a producir una pequeña disminución en esta misma apreciación en el tono respecto a las empresas, lo cual es bastante curioso, por lo que les voy a mostrar con posterioridad. Es decir, en ese caso, si bien seguimos exigiendo, hay una alta tasa de exigir
leyes duras, por decirlo de alguna manera, o interventoras en los derechos, empieza a notarse una pequeña baja. Lo mismo sucede respecto a la apreciación, y refleja un cambio interesante, es que la percepción de que se ha hecho demasiado poco en temas medioambientales en comparación a lo que se venía haciendo por Chile entre el año 2000 al año 2010, baja considerablemente y empieza a subir una perspectiva de la cantidad correcta. Es decir, pareciera que se empiezan a sentir por algún sector de la sociedad que la implementación, la puesta en marcha de determinadas reformas legislativas en estos temas no son tan nocivas como, o tan criticables al parecer como en principio se plantearon. Y aquí una de las cosas que me parece interesante es que respecto a cómo las personas pueden proteger mejor el medio ambiente, respecto a las personas, a los individuos, a sus familias, el énfasis está puesto en la educación, luego en las multas, en el castigo, y en tercera parte en el uso más creativo quizás de incentivos tributarios. Y a la inversa, cuando hablamos de empresas, queremos castigo, luego información y educación, y finalmente el tema tributario. Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que quería ilustrar con esto, de diferencia, dado que las anteriores intervenciones hablaron bastante de detalle, cuestiones más de la Constitución misma? Es que al menos uno puede notar que hay un cierto, la población tiene mayor preocupación por el tema. De hecho, en algunas láminas que no le mostré, hay un determinado, podríamos decir, activismo individual, privado, de reciclar, consumir menor energía, hacer ciertos esfuerzos, pero no colectivos, que eso es interesante por lo que Bárbara nos explicaba, que refleja un cambio probablemente que en la encuesta que no se pudo hacer por la pandemia podríamos haber encontrado. Es decir, los esfuerzos, generalmente hay un rechazo a afiliarse a grupos ecologistas, a realizar firmas a determinadas peticiones o donaciones. Sin embargo, se ve una crítica, podríamos decir, constante a la institucionalidad vigente, aunque con determinadas valoraciones, y que exige, como les dije anteriormente, esto de mano dura, educación y quizás en última instancia utilizar los mecanismos tributarios. Quiere decir entonces que existe, bajo la institucionalidad vigente que se ha creado con la Constitución actual, una sociedad quizás que podemos decir más bien querulante. Bueno, si ustedes miran, se asoman por la ventana de Pío IX 1 hacia la plaza, hacia la vida de la estatua del general Baqueano, probablemente muchos dirán, por supuesto, estamos en una sociedad querulante que ya no sabe de qué más quejarse y por lo tanto el tema medioambiental es solamente uno. Sin embargo, me parece que uno puede ver otra lectura, quizás más positiva. Una es que la cuestión medioambiental se ha ido visibilizando, y es paradójicamente se ha visibilizado en gran parte bajo la práctica de la Constitución actual. La judicialización, que siempre tiende a ser demonizada, la litigiosidad, porque refleja que una sociedad quizás no es capaz de llegar a acuerdos cooperativos, de autorregulados, también tiene esa, creo yo, una suerte de cara positiva, por cuanto de todas maneras se canaliza por medio de las instituciones esas demandas ciudadanas por el tema medioambiental. La reforma del año 2005, de las pocas cosas que hizo en el capítulo de los derechos fue precisamente eso, tratar de dar mayor facilidad procedimental para recurrir de protección. Y por lo tanto, me parece que de todas maneras ha existido bajo esta Constitución un aparataje estatal que se empieza a percibir por las personas que existen. Puede ser todavía criticable, pero me da la impresión que está forjando esta doble tensión. Por un lado de una queja, pero por otro lado de ciertos mecanismos que las canalicen. Si sean positivos o no positivos, o si están siendo efectivos, eso probablemente sea otro tema, pero me pareció relevante como mostrar esta otra cara en torno al tema. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Sí. Eso. Muchas gracias, Pablo, y gracias por traernos la encuesta CEP, que sin lugar a dudas es una importante herramienta. Me quedo con la curiosidad, adelanto una pregunta, si se ha seguido haciendo esta pregunta en las encuestas posteriores al 2010. La verdad, en la última vez que apareció evaluada fue hasta el 2013. Y ahora, como se venía esta
esta nueva encuesta, en teoría, sobre el tema medioambiental, probablemente ahí va a venir un reordenamiento de preguntas hacia adelante, pero probablemente habrá que esperar el próximo año si hay vacuna. Es cierto, un gran problema para las encuestas. Han habido algunos otros aportes también de encuestas, pero siempre, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ha sacado sus encuestas. Hace pocos días la Andrés Bello también sacó una encuesta de percepción en el tema ambiental. Yo creo que es muy importante saber cómo la ciudadanía percibe el problema ambiental. Bueno, muchas gracias por esta primera ronda. Ha sido muy interesante, con perspectivas muy, muy distintas. No, ok, vamos a la segunda pregunta, que nos salió un poco enredada, pero bueno, es: si el objetivo de una nueva constitución quiero creer que todos queremos, ¿no es cierto?, que el objetivo de una nueva constitución sea alcanzar una mayor protección ambiental, que la que logramos con la actual constitución, ¿cuáles serían los 3 factores claves que ustedes abordarían en una nueva constitución? Y en ese sentido, ¿qué instrumentos, de qué instrumentos dotaría, ¿no es cierto?, al Estado para poder garantizar este derecho, entendiendo que, suponiendo que consideran también, ¿no es cierto?, que tenemos que mantener o superar la actual garantía? No, espero que quede clara la pregunta. ¿Mantenemos el mismo orden, Ezio? Sí, bueno, supongamos que queremos todos que la nueva constitución efectivamente recoja mejor la cuestión ambiental. Dejémoslo en eso bien amplio. Yo creo que hay que hacer hay que tener conciencia de una cosa, que es que la protección jurídica del medio ambiente como medio ambiente es algo muy nuevo. Tiene en el mundo 48 años. O sea, la Declaración de Estocolmo del 72 es el primer acto jurídico donde podemos encontrar protección ambiental a nivel global, y en realidad la gran explosión se produce con Río en 1992, o sea, estamos hablando de hace apenas 30 años atrás, 28 años atrás. Entonces, no es extraño, creo yo que es muy consistente lo que recién mostraba Pablo, de que la preocupación ambiental haya aumentado mucho durante la vigencia de la Constitución del 80, porque es básicamente el único periodo de tiempo en que la preocupación ambiental ha existido desde lo jurídico, pero con una debilidad que me lleva hacia lo que yo creo que podrían ser los 3 factores clave. Una debilidad que es entender al medio ambiente solamente como un derecho. Evidentemente existe un derecho al medio ambiente, ojalá que sea el medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y no el medio ambiente libre de contaminación, pero bueno, existe un derecho a un medio ambiente adecuado, por ponerlo en términos amplios, que es una dimensión de la protección ambiental, pero existen otras dimensiones de la protección ambiental que no son recogidas en la Constitución actual, que no son recogidas en muchas constituciones, y que ojalá la nueva Constitución pueda contener algo que podamos llamar una constitución ecológica, y entonces que sea una serie de normas dentro de la propia Constitución que pongan a la protección ambiental como uno de los objetivos centrales de la misma Constitución. Entonces, el primer factor clave, creo yo, es reconocer que el medio ambiente no es solo un derecho, sino que también es el lugar, el espacio donde se desarrolla la sociedad, donde se desarrollan las personas, donde existe el Estado, donde existe Chile, y somos parte de él. Eso es como lo básico, y entonces, entendiendo eso, vamos a poner a la cuestión ambiental, a la preocupación ambiental, no solo en los derechos, sino que también lo vamos a poner en los deberes, lo vamos a poner en la organización del Estado, lo vamos a poner en los principios. Factor número 1 y el más importante. El factor número 2, creo yo, es que entendamos que es una idea bien sencilla en realidad, pero que la protección ambiental es un horizonte intergeneracional. Y entonces que la idea de justicia intergeneracional o la idea de justicia ambiental intergeneracional queden recogidas en una nueva constitución, de manera que ni siquiera sea necesario decir que hay que hacer un desarrollo sostenible, porque venga implícita la idea de que cualquier cosa que se haga tiene que ser sostenible, en el entendido de que este lugar que habitamos, estas vidas que nos rodean y que no son humanas, deben mantenerse hacia el futuro para que las vidas de otros humanos en el futuro puedan disfrutar, puedan desarrollarse de una manera adecuada como aquella en la cual nosotros nos estamos desarrollando
más o menos, dependiendo de dónde vivimos. Y ahí viene el tercer factor clave, que creo yo que es la justicia ambiental, entendida no solamente como el principio de justicia ambiental, sino que entendida como esta efectiva distribución de poder que se puede realizar de distintas maneras, con los derechos de acceso en la parte de derechos, con la distribución de poder en los territorios en la parte de organización del Estado, con algunos principios en el preámbulo, esta distribución entonces de poder que permita que el disfrute del medio ambiente sea un disfrute equitativo y que las cargas que se producen en el medio ambiente se distribuyan también de manera equitativa. Y esto, o sea, reconocer, no escribir que hay un principio de justicia ambiental, sino que reconocer que la Constitución debiera tener una visión de justicia ambiental puede significar muchas cosas muy importantes, porque balancea, por ejemplo, para volver a lo que estaba hablando en la primera pregunta, debiera permitir balancear los beneficios que la autonomía le trae al propietario con los beneficios que esa misma propiedad trae a la sociedad, o con las cargas que esa propiedad trae a la sociedad, con el ámbito de desarrollo vital de las demás personas, con las posibilidades de toma de decisiones influidas por la comunidad. Entonces hay un montón de cuestiones que se reorganizan cuando uno piensa en la justicia ambiental en términos amplios. Esos son los tres factores. Muchas gracias. Bien, Ezio, muchas gracias por tu síntesis también, por esos factores. Sí, después les quería preguntar, ¿no? Y si quieren referirse a ese punto también del desarrollo sostenible, ¿tenemos que poner o no el desarrollo sostenible en la Constitución? ¿O vamos a hablar de una justicia ambiental intergeneracional? Lo que está claro es que vamos a hablar de las generaciones futuras, ¿no? Pero está interesante el punto. Melissa Mallega. Bueno, primero, yo creo que es muy importante reconocer y destacar que la oportunidad que tenemos hoy en día de escribir un nuevo texto constitucional realmente es única. O sea, las constituciones no se escriben todos los años, se escriben quizás cada 30, 40 años, por tanto, el relevar el tema ambiental y hacer que realmente a la gente le interese es fundamental en este momento. Es fundamental también, sobre todo, para las y los futuros constituyentes, porque van a ser ellos quienes van a escribir esta nueva Carta Fundamental. Así que yo quería partir un poco con esa reflexión. Yo creo que ha cambiado bastante desde el año 2010-2013. Tengo esa sensación, yo tengo la sensación de que ya estamos pasando de que este es un tema de nicho donde la gente en realidad no se siente conectada, donde es un tema donde la ciudadanía realmente levanta temas y puede lograr cosas importantes. Yo tengo personalmente mucha fe respecto a que esta nueva constitución sí va a ser una constitución más verde, más ecológica. Espero no equivocarme, la verdad. Pero bueno, volviendo a la pregunta y enfocándome ahora sí, respecto de estos tres factores claves que abordaría para que esta nueva constitución alcance el objetivo de ser una constitución con mayor protección ambiental, yo más que hablar de tres factores, voy a mencionar dos derechos que sí o sí creo que debieran estar presentes en la nueva constitución. Dos derechos constitucionales. El primero, derecho a la democracia ambiental. Yo creo que lo aprendí también en el ciclo anterior de Ecoderecho. La mejor forma de abordar los conflictos y los temas ambientales es con participación ciudadana y también con el acceso a la información y a la justicia ambiental. La triada de nuestro maravilloso Acuerdo de Escazú, que lamentablemente ya todos sabemos que no ha sido firmado por Chile, pero creo que es una oportunidad muy buena para poder consagrar este derecho a la democracia ambiental en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo un poco a la pregunta anterior, derecho humano al agua. Nosotros escuchamos frecuentemente cambio climático, megasequías, sobreexplotación de los recursos hídricos,
destrucción de humedales. Y ya el año 2010, el mismo año de la encuesta CEP, la Asamblea General de la ONU declaraba que se consagraba y reconoce el derecho humano al agua, y reconoce este derecho como un derecho esencial para la realización de todos los otros derechos humanos. Por tanto, como ya lo decía en la primera pregunta, esta Constitución, que es la norma cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, es fundamental en el tema de aguas, que pueda consagrar este derecho sin lugar a dudas. Creo que respecto del derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, como lo mencionaba Ezio, creo que hay cierto consenso. Yo lo he visto en general, creo que sí es posible pasar evolucionar en el fondo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación al medio ambiente sano. Creo que ya es algo que está más consensuado, pero y sí o sí mantener el deber del Estado de preservar la naturaleza, de todas maneras. Pero otro factor, y aquí lo digo como factor, quizás como más bien como concepto, creo que es indispensable, imprescindible, que se consagre el Estado de Chile como un Estado plurinacional. La consagración del Estado plurinacional va a promover la cosmovisión de los pueblos originarios, y sin duda eso va a hacer que nuestra Constitución sea una Constitución que otorgue mayor protección ambiental y que evolucione desde la Constitución del 80. Así que eso, gracias. Muy bien, Melissa, muchas gracias por tu aporte y por traernos algunos elementos de lo que discutimos en ese nutrido primer ciclo de los foros Ecoderecho, que entre paréntesis están en línea, los pueden ver ustedes, los pueden volver a visitar en nuestra página web, en nuestro canal en nuestra lista de reproducción del canal de YouTube de la Facultad de Derecho. Ahí seguramente Claudia va a poner el link muy pronto. Bárbara, ¿qué te parece? Te repito la pregunta, ¿cuáles serían los tres? ¿No? Ok. Sí, no, Adelante. como las mandaron antes. No, solamente quería comentar que yo estoy hablando aquí por un grupo de gente, y que hemos visto que son muchos los elementos que deben ser abordados en esta nueva Constitución, incluyendo los instrumentos que puedan permitir en la nueva Constitución avanzar en la protección de esto que es el medio ambiente tan ampliamente definido. Y hemos identificado algunos de ellos, ya Ezio, Melissa ya han mencionado parte de eso. Hay que destacar dentro de la nueva Constitución grandes principios rectores jurídicos, pero también ecológicos, que puedan abordar explícitamente los temas medioambientales. Tiene que haber un abordaje específico en relación a lo que hablamos anteriormente, recursos naturales y propiedad. Ya lo mencionó Melissa, pueblos originarios y su relación con la naturaleza tienen que estar de alguna manera incorporados de manera explícita en la nueva Constitución, incluyendo su relación, por ejemplo, con recursos que hoy día están en tierra de nadie, como son los recursos genéticos, por ejemplo. Reconocer también el deber del Estado y de las personas en el cuidado de la naturaleza, los derechos fundamentales, institucionalidad que permite efectivamente hacer su tutela, pero muchos de estos temas están en discusión activa. En base a lo que nosotros ya hemos hablado, puedo indicar aquí algunas cosas y que tienen coincidencia, en la cual hay coincidencia dentro del grupo y que responden un poco a lo que tú dices, complementando lo que dijo antes Ezio y Melissa. Lo primero es que hay un acuerdo en el grupo en que la nueva Constitución realmente precisa posicionarse explícitamente en el momento, en el contexto socioecológico en el que nos encontramos hoy día, reconociendo al menos en su preámbulo la crisis ambiental tan profunda, que no solamente es una crisis, o sea, que es una crisis ambiental que tiene varias patas, ¿no? Que tiene una pata de crisis de biodiversidad, que tiene una pata de cambio climático y que tiene, por ejemplo, una pata de salud, incluso hoy día. En ese orden una va desencadenando la otra, y por lo tanto necesitamos que, a diferencia de la Constitución del 80, la cual no hace mención alguna a ningún contexto en el cual se desarrollan las sociedades, a mí, yo lo digo como chiste, pero cuando he visto esa Constitución
parece hecha una constitución para otro planeta, donde no hay vida, como Marte, por ejemplo. Entonces esperamos que esta nueva constitución se posicione en el espacio-tiempo en que hoy nos encontramos, y ahí comparto plenamente lo que dice Melissa, que aquí hay una oportunidad que no podemos desaprovechar de traer a la tierra y traer a nuestro territorio esta constitución con este apellido. Este efectivamente resulta el momento, desde el punto de vista ambiental, más desafiante que haya enfrentado la humanidad nunca antes, y por lo tanto tiene que haber un reconocimiento en la nueva constitución. Un acuerdo que sí surgió recientemente, por ejemplo, que muestra este posicionamiento, es que Chile debe al menos explicitar que es un país que está íntimamente relacionado con el mar, que es un país marítimo, que es un país antártico. Esto fue acordado en la sesión anterior, aprobando las propuestas de un oceanógrafo como Osvaldo Ulloa de Concepción y Luis Valentín Ferrá, que es experto en el tema antártico, y me parece que es un ejemplo de cómo podemos nosotros incorporar cosas muy específicas, pero con mucha fuerza transformadora en esta nueva constitución. Estas cuestiones que realmente son obvias para la gente, en la discusión hemos encontrado muchas otras obviedades, y que esperamos que la nueva constitución en este proceso constituyente se haga cargo de aquellas cosas que son de entendimiento común. Lo otro que también hay un acuerdo, y aquí lo mencionó ya eso en parte, es que la nueva constitución debe reconocer tempranamente en su primer artículo esta relación indisoluble y de dependencia que tenemos como sociedad con la naturaleza, ¿ya? Explicitando, por ejemplo, entre otras cosas, que no es lo mismo naturaleza y biodiversidad que recursos, y que naturaleza y biodiversidad tienen que estar en este espacio de bienes comunes. Ahora, con este reconocimiento temprano, se puede empezar a dar un vuelco a la Constitución del 80, abriendo la posibilidad que Chile reconozca este hecho biológico indiscutido, que desde el punto de vista mío, como científica, especialista en estos temas, yo creo que gran parte de los problemas que tenemos en nuestra legislación y en nuestra Constitución y en la gente que está tomando decisiones es que no entienden este asunto. No es que tengan tantas ganas muchas veces de propiedad y de cosas, simplemente no entienden que la naturaleza y la biodiversidad se encuentran en la base del bienestar de la sociedad de las personas, y por lo tanto el Estado, a través de sus poderes, debe comprometer a reconocer, proteger, conservar y restaurar la integridad de esta naturaleza y la biodiversidad para las generaciones presentes y también a las futuras, con un legado de justicia intergeneracional, y que estas relaciones nos vinculan a todos como sociedad. Esta es una cosa en la cual hemos conversado mucho con Liliana, y independientemente de las palabras, más o menos los detalles que finalmente van a ser el fraseo, digamos, va a ser definido en la convención. Ese es el espíritu que creemos que tiene que estar tempranamente puesto muy arriba en lo que es la Constitución. Y el tercer punto que a mí me parece que puedo traer aquí a esta conversación, y en el cual hemos confluido en las múltiples sesiones de discusión con estas múltiples saberes, es que la naturaleza y la biodiversidad tienen expresiones diferenciadas a lo largo del territorio. Sus especificidades y particularidades establecen configuraciones configuraciones distintas, que deben ser consideradas por los poderes del Estado en cada una de sus actuaciones. Esto ha sido reconocido y ha cruzado todas nuestras conversaciones, como digo, y se ha destacado la necesidad de repensar la escala territorial en Chile, plasmar ese entendimiento de que las cosas ocurren en territorio y que ocurren diversamente en los territorios. Debiera estar reconocido en la nueva Constitución, con el objetivo de dotar de un punto de partida, con una base ecológica que permita gestionar no solo el agua, el suelo, sino para avanzar también en algo que ya se ha mencionado como justicia territorial, que son temas que han planteado dentro de la red Yana Contreras o Manuel Prieto, por ejemplo. Esto solo se puede avanzar en la medida que acojamos otras formas de observar y habitar el territorio, y que sean resonantes con la estructura y los funcionamientos de los procesos naturales y de la biodiversidad, siguiendo límites más bien naturales como cuencas, por ejemplo. Chile no tiene ningún tipo de ordenamiento territorial, no tenemos ni una ley de cuenca, no tenemos, como ya se mencionó, la ley de costa, más que imponiendo bordes artificiales que entorpecen y distorsionan la estructura y los procesos naturales
que tenemos que hacer florecer y mantener con esta nueva constitución. Ahora, en estos escenarios de crisis de biodiversidad, crisis climática, crisis de salud, la protección jurídica del medio ambiente debe ir de la mano con el entendimiento de estas bases biofísicas, estas bases ecológicas que rigen y determinan la existencia y el funcionamiento de la naturaleza. Y los mecanismos que creemos y que salgan de esta constitución, jurídicos, sociales, culturales, financieros, deben apuntar a este cuidado, promoción y restauración. Tiene que haber, dada la naturaleza del medio ambiente y de la naturaleza en sí misma, tiene que haber un abordaje integrado y que sea sistémico. No sacamos nada con definir una serie de derechos, como por ejemplo el derecho al agua, si vamos a tener cuencas denudadas de vegetación capaces de mantener y establecer sistemas, el ciclo del agua y mantener los procesos hídricos. No sacamos nada con hacer todo un estructuramiento constitucional y jurídico si no va de la mano con realmente apuntar a las bases ecológicas, biológicas, que permiten sostener todos estos otros constructos humanos. Muy bien, Bárbara, muy interesante tu aporte desde la red, pero también, digámoslo, desde tu condición de doctora en ecología y biología evolutiva, ¿no es cierto? Muy interesante tener estas distintas miradas de las distintas ciencias y saberes, y recordarnos esto de que la biodiversidad se manifiesta, la naturaleza se manifiesta de distintas maneras a lo largo del territorio. Muchas gracias por tu aporte. Pablo Fuenzalida, por favor, vamos a la segunda pregunta. Yo voy a estar acá, pero voy a abrir unas cortinas, ¿ya? Así que no crean que voy a desaparecer. Estoy escuchando con los audífonos. Por favor, adelante, Pablo. Bueno, yo primero debo decir que la pregunta es ambiciosa y la verdad es que creo que una de las oportunidades que presenta este proceso constituyente en democracia tan inédito en la tradición constitucional chilena, que siempre ha sido de arriba, creo yo personalmente que hay como una suerte de dimensión pedagógica. Entonces, en estos temas en general yo me siento más un educando que un educador, por lo tanto no tengo instrumentos esenciales que creo que debiesen estar en la Constitución. Creo que me falta mucho todavía como para aprender en esos temas, pero eso no quiere decir que no pueda identificar posibles factores que creo que son relevantes y sobre todo mirando la experiencia también comparada. Entonces, lo primero que quería plantear era, y esto es algo que eso mencionó al inicio, es decir, hay un problema en la Constitución que tiene que ver con el hiperpresidencialismo, con quórums reforzados, con poderes de veto que se van dando de acuerdo a la mayoría, y habría que agregar, en último, el actual régimen electoral que ha generado que además tenemos una situación de fragmentación parlamentaria que es compleja para efectos de poder avanzar. Entonces, en ese sentido, voy a parafrasear, si me permiten, a Chesterton, que cuando comparaba la manera en que el cientificismo de la modernidad con la metodología aristotélica, decía que en vez de estudiar al gusano como si aquel representase el mundo, sería este cientificismo moderno, habría que estudiar la realidad del mundo en la realidad del gusano. Es decir, la realidad del mundo, la realidad del medio ambiente, muestra que el medio ambiente en general sufre de los mismos problemas que nos genera nuestro actual régimen político. Fernando Lolas, el año 2014, se quejaba porque todavía no se nombraban los integrantes de la Comisión Nacional de Bioética, un proyecto de ley que empezó en el año 97, la ley se aprobó el año 2006, el reglamento del año 2010 y todavía está pendiente. Es un tema que es aledaño probablemente el tema medioambiental, pero no deja de ser relevante. El proyecto de ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, nos hemos enterado hace poco por la prensa que han pasado 10 años y todavía no se aprueba. Es decir, y no estamos hablando más de materias, en este caso, muchas veces de quórums reforzados. Estamos hablando de materias que además son de ley simple, el quórum menos exigente que tiene nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, yo diría que el primer punto, más que entrar en yo sé que quizás suena popular de no hablar derechamente del tema medioambiental, pero creo que el régimen político es donde está el gran drama en este minuto de muchos de estos problemas. Por eso hoy día se ha hablado tanto de la famosa sala de máquinas de Gargarella como algo que el constitucionalismo latinoamericano suele olvidarse y centrarse mucho más bien en el tema de los derechos. Eso como primer punto, que creo que
que es básico, empezar a reflexionar en eso. Lo segundo es, bueno, todos mencionaron, y es cierto, creo que hay un determinado consenso en cuanto a, bueno, el régimen actual, bueno, parece un consenso en que no va a haber regresividad en eliminar lo que actualmente tenemos desde el punto de vista del derecho fundamental. La pregunta va a ser, obviamente, ¿qué más? Si es que va a ser más, y probablemente qué maneras o medios de protección. Porque, por un lado, y esto también lo mencionó ella, en eso la Constitución tiene una innovación importante, histórica en su minuto, ya está en el Acta Constitucional número 3, además, y tiene una técnica constitucional interesante, además es de las pocas disposiciones que es claro en explicar cómo se restringe un derecho, que es por vía legal y que además debe ser específica. Por un lado, también tiene claro los determinados deberes del Estado, que tampoco son algo tan común en nuestra Constitución. Por eso lo hace bastante, yo diría, para partidarios de la actual Constitución y para los detractores de la actual Constitución, creo que al menos es un punto base que va a ser difícil de eliminar, y el proyecto de la presidenta Bachelet, de hecho en el segundo gobierno, mantenía exactamente la misma disposición. Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿ha sido suficiente este enfoque liberal antropocéntrico que tiene la actual Constitución, porque está centrado en las personas, o, como mencionaron algunos anteriormente, debiésemos empezar a hablar de la igualdad generacional, o a lo mejor es alguna construcción que debiese realizarse jurisprudencialmente, o quizás también empezar a hablar de las categorías de animales no humanos. Por ejemplo, la Constitución alemana, que tiende a recoger ambas dimensiones. No lo hace, eso sí, con el vocablo de los derechos. El lenguaje que utiliza es más bien el lenguaje de los deberes del Estado, de su responsabilidad con generaciones futuras. Y respecto, obviamente, centramos en el tema de los animales no humanos. Obviamente vamos a tener que entrar a discutir y a definir si van a ser titulares propiamente de derecho, van a ser un objeto de protección, y el fundamento, ¿qué es lo que queremos proteger detrás de aquellos animales no humanos? ¿Es simplemente un tema de queremos evitarle el daño? Es decir, nuevamente la concepción más bien liberal de no causar daño, o también hay un aspecto de sensibilidad que tienen los animales, es decir, que va más allá de lo de que sea simplemente la no causa de daño, y por supuesto la respuesta en contra de, bueno, la actual Constitución ha permitido la ley Chelito y otras determinadas materias que se han ido empezando a legislar, pero eso no quiere decir que el debate no vaya a estar ahí presente. Y también si esto va a tener una dimensión más bien general, como de un gran principio, o si vamos a hacerlo como en otros modelos, como Suiza, por ejemplo, que tiende a limitar, a tener prohibiciones específicas respecto a actividades ganaderas, el tema de la moda, el tema de la ciencia, la experimentación para animales, por eso hice la mención anteriormente el tema de la bioética, como prohibiciones específicas respecto al tema de los animales no humanos. Y un tercer punto, y con esto voy cerrando, que también lo han mencionado bastante ustedes, que tiene que ver con el tema del territorio, es la distribución de competencias a nivel del territorio nacional. Es decir, es uno de los temas que además uno ve a nivel comparado, la tensión nacional, regional, y quién va a tener las principales responsabilidades en torno a temas medioambientales. Algunos ejemplos. La Constitución de Australia, por ejemplo, le otorga competencia a los estados, y ellos tienen la competencia además respecto a los recursos naturales en el interior de su jurisdicción. Y entonces ellos son los que tienen que manejar la tensión entre producción y protección. Y el gobierno federal actúa como una suerte de cooperante, o sea, un cooperador, ¿no? Como un agente, podríamos decir, un amicus, un buen componedor. La Constitución de India, en cambio, y aquí esto también hay que ver con la práctica, que le entrega poderes concurrentes al gobierno federal y a los estados, al final el derecho ambiental se ha ido se ha ido desarrollando de forma centralizada. ¿Y eso por qué? Porque la Corte Suprema de la India ha incorporado desde el punto de vista del derecho a la vida el tema del derecho a un medio ambiente limpio, y por lo tanto ha tendido a centralizar las potestades a nivel del Estado federal por sobre aquellos estados federados. El Reino Unido, que no tiene una constitución escrita, la legislación nacional tiende a entregar la legislación, perdón, es nacional, pero la implementación que entrega a nivel local. Y a eso se ha ido acrecentando con esta suerte de federalismo atípico y irregular que tiene el Reino Unido, que ha sido con la devolución de poderes a Gales y Escocia, por ejemplo, y eso ha generado una mayor multiplicidad de regímenes. Pero, por decirlo así, la malla, por decirlo, de protección común que puede tener esto
hasta el Brexit, obviamente, es que es el efecto de la Unión Europea, donde evidentemente todas sus regulaciones tienden a generar regímenes más bien homogéneos en algunas de estas materias. Suiza, otro ejemplo que también uno podría considerar, tiende a tener una alta regulación en su constitución, bastante extensa, e incluyendo cuestiones como la protección de la naturaleza, el patrimonio paisajístico, pero es también por el manejo de la tensión entre cantones y confederación. Es decir, cuando la voz cantante, por el principio de subsidiariedad en su sentido histórico, es decir, que primero son los cantones y luego el gobierno federal, la Confederación Suiza, tiene la voz cantante, pero si desafinan, por decirlo así, ahí es donde entra la Confederación. Y por otra parte tenemos también el tema de, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde aparece el elemento cultural y que mencionó anteriormente Melissa, el tema de la plurinacionalidad. Hay tratado, ahí en ese caso el tratado de Waitangi, entre los colonos británicos y la población maorí, que data de 1840 y que todavía tiene relevancia para efectos de cómo se realiza la gobernanza, por decirlo así, medioambiental en determinadas partes del territorio. Y otros países, en cambio, que tienen presencia o historia respecto a pueblos originarios, como Australia y Estados Unidos, guardan completamente silencio al respecto. Entonces, ¿cómo funcionaría nuestro Estado unitario sobre estas cuestiones? Esa yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que empezar a plantearnos. Es decir, solo para mencionar, el Acta Constitucional número 3, de hecho, consideraba en el 19 número 8 que la integridad territorial de Chile comprendía la de su patrimonio ambiental, inciso que desapareció luego en el texto final de la Junta. Pero hay una conexión claramente en ese tipo de cuestiones, y siendo un Estado unitario, y no veo movimientos partidarios de Ramón Freire en estos tiempos, dificulta que lleguemos a quizás a un modelo federal, pero pueden haber recetas intermedias que consideren este tipo de cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus aportes. Además, los aportes comparados, siempre es bienvenido saber qué pasa en otras latitudes, ¿no? Vamos ahora a la tercera pregunta, que es la relación que debiera haber en la Constitución entre propiedad y medio ambiente, ¿no es cierto? Si es que tenemos que seguir hablando de una función social de la propiedad, una función ecológica de la propiedad, o más allá de eso, ¿qué reflexión pueden ustedes aportar sobre el tema de propiedad en relación con la protección ambiental que esperamos de nuestra Constitución? Ezio, de nuevo, seguimos el orden. Y entre paréntesis le estoy pidiendo a los panelistas si es que pueden mirar las preguntas del chat para que cuando terminemos esta ronda puedan elegir alguna y contestar. ¿Ya? Vamos, Ezio. Adelante. Vale, muchas gracias. Este va a ser uno de los temas probablemente más difíciles de discutir, ¿no? Históricamente la propiedad ha sido el límite de la democracia y ha sido un derecho que se defiende en una versión bastante particular de manera muy fuerte. Creo yo que hay dos cosas que tienen que influir en la manera en que se modele la propiedad en una nueva constitución, o que me gustaría a mí que influyeran en ese nuevo modelamiento de la propiedad. La primera es definir cuáles son los bienes que van a ser apropiables privadamente. Y entonces los bienes que debiéramos reconocer como bienes comunes tendrían que tener un límite en la posibilidad de ser apropiables privadamente. Eso no es nada extraño al derecho, está incluso en la Constitución actual en el 19 número 23, con los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, ojalá diga a todas las personas. Está en el Código Civil, está en el derecho romano. O sea, la lógica de que existen ciertos bienes que no son apropiables es una lógica muy internalizada en el derecho occidental, pero que en nuestro derecho actual o en nuestra manera de vivir actual en Chile tiene menos cabida. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, que es un típico bien común, reconocido como tal en todas estas cosas que nombré previamente, pero que hoy en día tiene esta figura extraña de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento, evidentemente, a mi juicio, no debiera estar en una nueva constitución como un derecho de propiedad. Yo creo que no va a estar en todo caso. O sea, eso me parecería extremadamente extraño que haya 2/3 de constituyentes dispuestos a reponer la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Vamos a tener derechos de aprovechamiento, y eso está bien, tienen que haber concesiones para la utilización de agua, luego de que esa agua haya cumplido con
funciones esenciales del derecho humano al agua y de protección o de mantención de los ecosistemas, como decía Bárbara, porque sin ciclo del agua entonces no tiene sentido ni siquiera repartirla. Ya, entonces lo primero va a ser cuáles son los bienes comunes. El agua es una discusión evidente, hay algunos que son todavía bienes comunes, afortunadamente, como el aire, como las playas, como el mar. Supongo yo que van a mantenerse en esa categoría, pero podríamos discutir otros como los servicios ecosistémicos, que yo creo que es súper importante que se reconozcan las funciones y los servicios ecosistémicos como bienes comunes, de manera que no sean apropiables cuando la técnica lo permita, porque este es el gran problema. En cuanto la técnica permite fraccionar algo, entonces se empiezan a generar movimientos de apropiación de extracciones de ese algo. Y es algo que podría pasar con las funciones ecosistémicas que creo que hay que prevenir. Quizás las altas montañas, quizás los glaciares, hay una serie de bienes que podríamos discutir si son apropiables o no, y esa entonces es la primera limitación. La segunda es respecto de la propiedad privada o pública en sí misma, y ahí lo que a mí me parece que debiéramos consagrar es una función ecológica de la propiedad, que es un paso más allá de la función social. Hoy en día la Constitución contiene la función social de la propiedad en su versión ambiental también. Lo que pasa con esa función social en su versión ambiental, que la redacción de la Constitución del 80 no es, digámoslo así, no es particularmente restrictiva de esa función social ambiental. O sea, pareciera una redacción relativamente adecuada, pero que se topa con una comprensión que ha existido sobre la propiedad como mucho más fuerte que cualquier posibilidad de restricción, y sobre todo con esta idea de que las limitaciones a la propiedad y la expropiación son un continuo. Entonces, yo puedo limitar hasta cierto punto y más allá de eso expropio. Y la discusión que se produce siempre en el Congreso es, con cada norma que pretende algún tipo de legislación en pos de la protección ambiental, es que esa norma va a ser expropiatoria. Con una conceptualización de la expropiación que yo creo que es inadecuada, pero que es una conceptualización que han tenido nuestros tribunales en algunos momentos y por lo tanto que efectivamente genera esta tensión. Entonces, una función ecológica de la propiedad debería reconocer que, digámoslo así, en el choque entre autonomía del propietario y necesidad de protección ambiental, el que tiene las de ganar es la necesidad de protección ambiental. Digámoslo así, porque igual es una decisión que se va a tomar caso a caso. Pero además debería reconocerse que la función social y la función ecológica de la propiedad son atributos intrínsecos de la propiedad. Entonces no son solamente algo que puede ser invocado por el legislador para restringir, para limitar propiedad, sino que es parte de los deberes del propietario entender también cuáles son las funciones ecológicas de su propiedad, que esto es especialmente importante para los bienes naturales, porque los bienes naturales necesariamente están conectados con otros bienes naturales, y entonces la manera en que yo los utilizo o no los utilizo va a influir en otros bienes naturales y va a influir en el bien común. Y por tanto, esa función ecológica, que es una función que podríamos decir natural en el sentido estricto de natural, no del derecho natural, sino que de la naturaleza, esa función ecológica debiera estar reconocida como tal y ser posible de invocar no solamente para el legislador a la hora de hacer una ley, sino que también para el juez a la hora de resolver o para la administración a la hora de regular. Entendiendo, por supuesto, que estas cosas tienen que tener ciertas especificaciones. Muchas gracias, Ezio, muy sistemática además tu respuesta. Le toca entonces ahora a Melissa. Gracias. Melissa, hablemos de propiedad. Sí, hablemos de propiedad, efectivamente creo que va a ser un tema complejo. Coincido con Ezio en la mayoría de su intervención. Yo solamente quiero dar dos ejemplos de las luces que siento que se asoman en este tema. Bueno, en primer lugar, coincido en que debe haber una limitación a la propiedad por función ecológica, que se debe consagrar el dominio absoluto del Estado sobre las aguas y pasar de esta configuración inicial deficitaria que existe en la Constitución respecto de las aguas al dominio absoluto, algo parecido a lo que hace la Constitución del 80 respecto de los recursos naturales minerales.
Ahora, ¿cuáles son estas luces que yo veo que nos pueden servir como antecedente en la discusión en la Convención Constitucional? Bueno, la Corte Suprema, en un fallo reciente del año 2018, a propósito de un recurso de protección respecto del humedal Yantén en Puerto Montt, este es el fallo ROL 118 del 2018, en el considerando 10º de ese fallo, la Corte señala expresamente lo siguiente, lo voy a leer. Señala que en consecuencia la recurrida inmobiliaria, que había estado, ¿cierto?, interviniendo este humedal, aun cuando sea dueño del terreno donde se emplaza el humedal, no se encuentra facultada para drenar sus aguas, atendido el bien superior que ha de resguardarse, que es proteger el referido ecosistema. Yo, cuando vi esta sentencia, la verdad, pensando, reflexionando, bueno, la Corte en definitiva señala que la intervención que se hizo sobre este humedal permite la configuración de la infracción a los derechos constitucionales, del derecho a la integridad física y psíquica y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y entonces, lo que en palabras simples la Corte dice es, usted tiene un terreno, pero más allá de sus facultades que le entrega el dominio, que son uso, goce, disposición, no puede hacer cualquier cosa. No puede, por ejemplo, drenar un humedal, porque hay un bien superior, que es proteger este ecosistema. Creo que es un cambio inédito, creo que nos hace reflexionar, como les digo, y me hace pensar, a lo menos a mí, que no todo está perdido, que hay esperanza de un cambio de paradigma, y que existen, que van a existir gracias a estas más instancias para la sensibilización en el tema ambiental. Es fundamental, yo creo, la sensibilización en estos temas. El segundo ejemplo que quería dar es una ley, que es una ley nueva ambiental relativamente, que es la ley del año 2016, que establece el derecho real de conservación. Esta ley, que tiene su origen en los Conservation Easement, del derecho anglosajón, servidumbres ecológicas, ¿cierto?, que también están presentes en el sistema, en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, hace un avance impresionante en materia de propiedad y de derecho, en el derecho civil privado. En Chile no se llaman servidumbres ecológicas, porque se entiende que no es una carga, sino que es una facultad. Por tanto, el dominio ya no solo tiene las tres facultades, que es uso, goce y disposición, ahora tiene una aparte, que es conservar, la facultad del dueño de conservar su predio. Y lo puede conservar por su compromiso con el tema ambiental, por colaborar, por conservar los valores ambientales o culturales, por amor a la naturaleza. Existen diversas razones para conservar. Y esa es una ley que se aprobó después de 8 años aproximadamente de tramitación y que ya es ley de la República, y creo que marca sin duda un precedente, porque esta ley va a permitir, por ejemplo, que yo pueda conservar en un terreno que no tiene nada su belleza escénica, el lugar donde se puede ver la puesta de sol, o la oscuridad de un lugar donde se ven las estrellas. La multiplicidad de cosas es infinita para el derecho real de conservación. Entonces, creo que grafica muy bien que vamos hacia un cambio de paradigma. Grafica muy bien estos ejemplos que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, y esperamos que también el Poder Ejecutivo, como los 3 poderes del Estado, puedan estar compenetrados en esto. Y efectivamente, como dice Bárbara, esto no sirve de nada ponerlo en un papel, hay que materializarlo, y materializarlo a través de instrumentos. Pero sí o sí, en mi opinión, debe la Constitución
sentar estas reglas básicas, porque de ahí, de esa cúspide, va a ser la base para las normas infraconstitucionales, como le decía al principio. Así que creo que estamos en un buen momento, que el tema propiedad medio ambiente está evolucionando, ya no es 1855, hemos avanzado en el derecho civil, y también en la Corte Suprema, donde hemos visto inéditamente un cambio gigante, incluso bajo las reglas actuales. Entonces, nada, yo creo que todos estos antecedentes sirven para poder justificar en el fondo cualquier cambio que se haga, sobre todo respecto de las limitaciones al dominio. Muy bien, Melissa, muchas gracias por esos aportes de jurisprudencia y legislativo, tú que estás tan cerca de la creación de las leyes. Bárbara, ¿qué me dice a propósito de la propiedad? ¿Vamos a recitar el aire no te vende al lado del aire de Neruda? Oye, es que estoy aprendiendo cualquier cantidad, me encantó lo que comentaron antes Ezio y Melissa, así que tomando nota de todo, porque realmente se valora mucho estos espacios. Y la verdad es que yo no voy a poder hablar en propiedad de este tema de propiedad, porque es un tema que aún está abierto dentro de la red de constitucionalismo a la cual yo estoy hablando ahora, por lo que solo puedo compartir una idea muy generales de lo que se ha comentado, sin comprometer una voz consensuada de este tema que todavía no la tenemos. De hecho, Ezio participó en una de esas sesiones e hizo aportes muy importantes, algunos de ellos los dijo ahora. Yo quiero decir más o menos lo mismo que ya he dicho y que se ha dicho, reforzando esta idea de que también lo dice Melissa, me contagié con su optimismo, que este proceso constituyente es una oportunidad que tenemos que tomarnos para redefinir e identificar estos bienes comunes. Más que solamente entrar en la pelea de la propiedad en sí misma. Y el mensaje, al menos que viene desde de la ecología, es que hay que realmente separar distinguir lo que son los recursos naturales de lo que es la base ecológica que los origina, que es la biodiversidad y la naturaleza. Y tenemos que ponernos de acuerdo en las formas de uso de estos recursos. Ya al mismo tiempo que esta nueva constitución debe incorporar resguardos para que no se mine la capacidad de la naturaleza de mantener esta producción de recursos naturales en el tiempo, permitiendo así que esté disponible para futuras generaciones. Eso, en la práctica, es sostenibilidad. No es necesario definir el desarrollo o algún modelo o alguna cosa. Lo que nos interesa es que la vida y las condiciones que permiten la generación de estas provisiones que nosotros precisamos para nuestro bienestar puedan ser cosechadas de manera permanente en el tiempo. Tal como lo mencionaba Melissa, esto tiene que ir de la mano con cosas concretas, redefinir modelos de gobernanza, como ya dije, que se posicionen en los territorios y que puedan hacer confluir los diversos actores que son parte de ellos. Son actores ciudadanos, del Estado, pero la particularidad, y es el gran salto cuántico que tenemos que dar como sociedad, es que estos arreglos operan en contextos socioecológicos que por un lado son concretos y que al mismo tiempo son diversos uno de otro. Y es muy distinto mirar el mundo desde la diversidad que mirar el mundo desde visiones hegemónicas. Y ese es quizá el desafío más grande que nosotros tenemos en nuestra Constitución. Los mandatos ya los mencioné: descentralización, distribución equitativa en la toma de decisiones, coordinación efectiva entre los organismos del Estado y los privados. Es una cuestión que es un desafío pero gigante, que va más allá, digamos, de las declaratorias y buenos deseos que uno pueda poner en una Constitución. Sí creo que hay que avanzar en definir algunos nuevos elementos comunes o bienes comunes. Como digo, eso a mí me alumbró el mate con algunos que él mencionó la otra vez, pero creo que no puedo, soy majadera en insistir que hay que reconocer el hecho biofísico que la naturaleza y la biodiversidad es un bien común. Ella es inapropiable, dada su complejidad, su integración sistémica, y el contenido y manifestación de estructuras y organizaciones y procesos que operan a multiescala. Esto es una cosa que los ecólogos y las ecólogas sabemos hace mucho tiempo, pero que no ha logrado trascender
a la sociedad. Entonces, el acotar la titularidad o los derechos de propiedad, pues ya sean públicas o privadas, tiene que estar restringido a algunas de las cosas que nosotros obtenemos de la naturaleza y de la biodiversidad, pero no es posible apropiarla en su totalidad. Y eso a mí me parece que es quizás la distinción más importante que tenemos que tener en esta nueva Constitución. Y ciertamente en este sentido es clave distinguir, revisar y distinguir los derechos y los deberes que tienen los particulares en estos espacios que son comunes, y ciertamente el rol de liderazgo que tiene el Estado de velar por esos espacios comunes, siguiendo algunos principios. Ya tú misma, Valentina, junto con Eduardo Fuentes, discutieron algunos de estos principios, el precautorio, dentro de algunas de estas cosas comunes, aparte del agua, como vimos, están los recursos genéticos. Lorna, Cristina Dorador, Amaya Alves, Dominique Hervé, tú misma, aportaron bastante en esa discusión. Yo sí creo que comparto con eso que la función ecológica de la propiedad debe ser explicitada, porque de facto, en la realidad, tal como lo dice Melissa, es una cosa que ya existe y que debemos ir avanzando a partir de los espacios que abra la Constitución en su implementación y el desplegar estas funciones ecológicas. Algunas de esas cosas, como dice eso, ni siquiera son tan fáciles hoy día de definir, pero para eso están las ciencias y el trabajo consensuado del mundo de los tomadores de decisiones y de los ejecutores con el mundo de la ciencia. En Chile tenemos ejemplos súper antiguos y súper concretos que limitan lo que tú haces con tu propiedad, como la protección de la protección de los bosques en los cursos de río. En Paraguay, donde nosotros trabajamos mucho con ganadería, obtenemos casi el 40% de la carne que se consume en Chile de bosques de Paraguay. Allí se mandata a los propietarios de los predios a conservar un 25% del bosque que cubre sus propiedades, justamente porque se entiende que es un elemento crucial para la mantención del sistema completo en el sentido de producción de suelo, aire, agua. Tenemos que entender que la biodiversidad es este espacio común y que no solamente lo compartimos todos, sino que nos convoca y nos mandata desde los principios ecológicos a ponernos de acuerdo. Por lo tanto, yo pienso que la Constitución tiene que ser vista más como una invitación a este proceso de encuentro, identificando claramente estos espacios que son indiscutiblemente compartidos por todos, y que a través de ese reconocimiento se activen los procesos democráticos en los distintos territorios donde clama la democracia por estar presente, ¿no? Y por último, otro de los elementos tiene que ver con que ya lo mencionamos, es el elemento de justicia intergeneracional y el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza, apuntando idealmente que esta nueva Constitución promueva la conciliación de la protección y reconociendo que es la base para el buen vivir de la gente, y que el uso de esa naturaleza o de las cosas que obtenemos de esa naturaleza tiene que estar dentro de los límites biofísicos que ella tiene. No podemos pretender sacar infinitamente de espacios que no son infinitos. Esto es una cosa que discutimos en una sesión con Manuel Tironi, por ejemplo, y otros, y eso hay bastante consenso en que de alguna manera, y pienso yo que reconociendo las propiedades ecológicas de la naturaleza y biodiversidad, se está dando cuenta de aquello, que esto tiene un espacio acotado y que por lo tanto nuestra Constitución debe reconocer eso. Muchas gracias, Bárbara. Le doy la palabra a Pablo ahora para que hable en nombre del CEP y suyo propio a propósito de propiedad. En nombre propio, no en nombre del CEP. Y está académica, ante todo. Bueno, respecto a la pregunta sobre lo de la propiedad y medio ambiente, creo que hemos escuchado bastante la idea de una constitución minimalista. Por lo tanto, si llegáramos realmente a adoptar finalmente un texto de una constitución breve y minimalista, entonces el tema de propiedad quizás va a quedar con una disposición sumamente general del tipo: se protege la propiedad privada y se permiten las restricciones que la legislación determine y punto. Y con eso se acabaría un montón de complejidades en teoría que podrían quedar en la Constitución, y todo esto se trasladaría al debate legislativo del político cotidiano y no constitucional.
Y la otra alternativa, en cambio, es seguir, en cierto sentido, con lo que tenemos actualmente, que es un régimen de propiedades en la Constitución. Más que una sola regulación común del derecho de propiedad. De hecho, Melissa me hizo mención de ello, y también antes Ezio. Y comenzando por el tema de, bueno, qué bienes van a quedar excluidos o incluidos con la posibilidad de ser apropiados. Bueno, simplemente si uno piensa que la Constitución actual, igual que las demandas de por qué se va a cambiar, es la eliminación de los quórums, quizás incluso lo que tenemos actualmente, y bajar al quórum de ley simple sería ya un avance en ese sentido para la demanda que persigue terminar con ese tipo de protecciones, que es lo que tiene hoy día el 19, número 23. Pero otra manera también de ir pensando es que la Constitución más bien determine cómo regular de manera diferenciada de acuerdo a la funcionalidad de lo que se está buscando. Es decir, cuando se habla, si lo que se está buscando es dar un tratamiento específico de recursos naturales, bueno, miran el proyecto de la presidenta Bachelet, básicamente lo que hacía era constitucionalizar lo que está hoy día en el Código de Agua, declarar que las aguas son bienes nacionales de uso público, y el resto mantenía básicamente algo bastante similar, derechos particulares sobre las aguas. La ley va a regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de esos derechos. Evidentemente cambiaría si nuevamente hacemos una diferenciación en la Constitución del derecho al agua, por ejemplo, en este caso, como un derecho humano, de ser, como mencionó también antes Melissa, como la definición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible para uso personal y doméstico. Evidentemente nos entrega otro tipo de limitación en torno a esa propiedad. Y lo mismo, y me pareció muy interesante, ¿no? Lo que dijo Ezio respecto a lo de la función ecológica de la propiedad, es decir, de buscar quizás, si es que no pareciera suficiente hoy en día, pese a que está, como mencioné anteriormente, hay un problema de determinar qué tan suficiente para estos efectos puede ser. Si simplemente no tuviéramos más quórums reforzados, la Constitución actual, ¿cuánto cambiaría hoy en día la actividad legislativa? Lo que sí, y esta es la parte que quizás voy a hacer como el aguafiesta, y voy a solamente compartir brevemente la pantalla. Está inhabilitada la función de compartir la pantalla. Bueno, lo que iba a mencionarles es que la misma encuesta, del año 2010, le preguntaban a la gente cuánto dispuesto estaría usted a pagar precios mucho más altos para proteger el medio ambiente, aceptar bajar su nivel de vida para proteger el medio ambiente, pagar impuestos mucho más altos para proteger el medio ambiente. No van a encontrar grandes variaciones entre el 2000 y el 2010, y son todas más bien a la baja. Si quieres puedes compartir la pantalla ahora, por si acaso. Si claro, solamente para que vieran esa es la lámina dentro de las preguntas de adquisición de ese año, en el 2010, comparando en amarillo lo que sucede el año 2000, ustedes pueden ver que prácticamente en una década no hubo cambio. La pregunta, y esto por eso decía quizás pues como el aguafiestas, pero nuestros convencionales constituyentes se van a encontrar que la voluntad de realizar sacrificios por parte de la población, si históricamente se mantiene, va a ser baja, por un lado, más bien acotada. Y en contexto de la pandemia, que hemos visto que esto ha generado una crisis económica bastante fuerte, va a ser complejo, es decir, creo yo, en el debate, esta discusión en torno a límites respecto a la propiedad para efectos de proteger el medio ambiente. Por último, se me planteó dentro de las preguntas que aprovecho sí de decir algo que me quedó pendiente. En las preguntas del chat, estoy todavía compartiendo por eso, ¿no? Sí. Ya, perdón, ahí sí. En las preguntas del chat vi que alguien preguntó, Verónica Venegas, ¿dónde estaba? La pregunta aquí está. De respecto a las concepciones antropocéntricas que existiría hoy en día sobre el tema medioambiental, bueno, efectivamente tenemos experiencias comparadas que apuntan a que la naturaleza o el medio ambiente tenga, y de hecho se lo mencionó también anteriormente Bárbara,
que se les reconozca un valor autónomo. El ejemplo más cercano, y que lo hemos estado desde el CEP, aquí se puede decir desde el CEP, hemos estado mirando, pero no por el tema ambiental, sino como por el proceso constituyente de Ecuador. Y la Constitución de Ecuador del año 2008 reconoce a la Pachamama, derechos a la naturaleza. Y en un articulado bastante extenso del artículo 71 al artículo 74. Si avanzamos hacia una concepción biocéntrica, como plantea Verónica, como reflejaría en gran parte la Constitución ecuatoriana, la pregunta evidentemente, y esta es la pregunta que todo abogado gente se suele hacer, es, bueno, ¿cómo vamos a operativizar ese tipo de cuestiones? Por cuanto, ¿quién va a tener en ese sentido el interés legítimo respecto al cuidado de la naturaleza? ¿Quién va a poder actuar a su nombre? ¿Quién va a poder litigar o representarlo ante, si se crea un ombudsman, por ejemplo, un ombudsman, una defensoría del pueblo, una defensoría del medio ambiente? Es decir, la cuestión, y aquí por eso me parece importante cuando miramos la Constitución con la idea, como les mencioné, de Chesterton, de decir, es importante mirarla de manera sistémica, no acotarla solo a lo ambiental, solo lo económico, solo a la propiedad, porque lo que puede sonar muy bien y puede ser una gran invitación literaria, como es propia de la literatura hispanoamericana, puede tener cero funcionalidad muchas veces y transformarse más bien en motivos de desprecio, y es probablemente lo que no queremos que pase con esta Constitución, por lo menos por un buen tiempo. Como mencionó Melissa, 30 años, Jefferson decía que a cada generación le tocaba dictar su propia norma, bueno, Estados Unidos todavía no se la dicta, así que, pero me refiero al principio, puede ser válido, pero me parece que la duración todavía nos permite pensar que queremos algo que perdure. Por lo tanto, hay que mirar no solamente qué constituciones biocéntricas o qué experiencias biocéntricas podemos aprender, también hay que aprender de lo que no funciona. Esa sería, yo creo, mi aprehensión al respecto. ¿Ha funcionado realmente o no? ¿Ha funcionado la Constitución ecuatoriana en general, por ejemplo? Esa sería la cuestión que yo creo que uno tendría que ahondar antes de simplemente decir importemos experiencia extranjera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y ahora los invito en el orden que quieran. Quiero respetar también sus tiempos y entonces ya tenemos que ir cerrando, pero brevemente, si en el orden que ustedes quieran, puedan referirse a algunas de las preguntas súper interesantes que hemos recibido en el chat. Por ejemplo, si la Constitución tiene que hacerse cargo del desarrollo sostenible, cómo tiene que abordar el cambio climático. Hay otra pregunta a propósito de antropocentrismo y biocentrismo. En fin, las que ustedes quieran. También hay preguntas sobre el derecho real de conservación. ¿Quién de ustedes quiere partir? ¿Sí? Valentina, Dale. yo puedo mencionar, porque tomé nota de esa pregunta de Verónica en relación al cambio climático y cómo se podría incluir para informar al Estado y la sociedad hacia la creación de condiciones, tomé nota, que nos permitan adaptarnos al proceso de crisis ecológica, ya autonomía energética, alimentaria. Entonces sí quiero comentar que está buena la pregunta. No sé si en la Constitución, en el detalle, hay una ley que se está discutiendo, marco de cambio climático, pero sí es importante mencionar, y esto estoy hablando a nombre propio, ya no a nombre de la red, tres cosas. Una es que gran parte del problema del cambio climático viene justamente de la degradación de la naturaleza, porque la naturaleza es la máquina más importante, más costo efectiva para poder capturar y mantener el carbono fuera de la atmósfera. Dentro de eso, claro, los bosques son los más conocidos, pero hay otra cantidad de ecosistemas que son mucho o más relevantes que ese, como los humedales, etcétera. Entonces, y todo lo que tiene que ver con la mitigación y especialmente adaptación a escenarios de cambio climático, se sabe que casi más de un tercio, un 37%, de la solución al problema del cambio climático viene efectivamente de traer de vuelta, fortalecer y mantener la naturaleza. Y eso es mucho porcentaje. Por lo tanto, si realmente queremos abordar de manera inteligente los desafíos que derivan de un mundo hipercaliente e hiperseco, tenemos que meter en la ecuación lo más temprano posible y de la manera más diversa posible el cuidado de la naturaleza. Lo segundo es que la mirada integrada
de la naturaleza en el tema del cambio climático es un cambio de trayectoria, que es el mandato que nosotros tenemos del mundo global de la conservación. No vamos a resolver de manera inmediata, y esto lo hemos comentado en alguna de nuestras sesiones. Ezio lo comentó muy claramente, recuerdo, en alguna de la sesión pasada, de que todas estas cosas que nosotros hablamos van a tomar tiempo, incluso algunas no las vamos a poder ver ni siquiera nosotros, pero lo importante es cambiar la trayectoria de los procesos en los cuales hoy día estamos. En los procesos que estamos hoy día, y ese es el mandato de la plataforma intergubernamental de IPBES, por ejemplo. En el proceso que estamos hoy día, en la trayectoria que tenemos, ya hay gente que se estrella en la roca y que se muere. Tenemos que cambiar la trayectoria, y eso, cuando uno hace el clic mental de entender que naturaleza y humanos somos lo mismo, y que para los problemas de cambio climático la naturaleza juega un rol absolutamente relevante, es muy, muy importante. Y por último, yo tengo la propuesta, no sé cuánto, si prendería o no prendería esta propuesta, pero realmente cuando uno se posiciona de esa manera en el mundo, desde la manera de la diversidad y desde la manera de entender que los humanos somos parte de la naturaleza, se cuestionan muchas cosas, y una de esas tiene que ver con el tema soberanía, ¿ya? O sea, la soberanía entendía como tirar una línea en una región y ofrendar la vida de las personas para defender un territorio que está dentro de esa línea, se queda corta cuando nosotros tenemos territorios totalmente degradados. Entonces, yo creo que, y bueno, sin hablar de las implicancias en términos de inversión de recursos para mantener un presupuesto de defensa que no es capaz de hacerse cargo de cuáles son realmente las cosas que tenemos que defender hoy día. Y uno de esos conceptos que a mí me interesa es avanzar en una idea de soberanía ecológica. Nosotros tenemos en Chile, por ejemplo, la mitad de nuestro suelo degradado. Tenemos los porcentajes altísimos de humedales totalmente desaparecidos, zonas de pastizales, yo trabajo en Tierra del Fuego, ecosistemas completamente degradados que han perdido su funcionalidad ecológica. En Chile Central, donde estoy yo ahora, es uno de los 2 ecosistemas más degradados de Sudamérica, por lo tanto no es capaz de dar cuenta de las necesidades mínimas para mantener el bienestar no solo de esos ecosistemas, sino también de nosotros como humanos. Por lo tanto, soberanía en los siglos que se viene también es una cosa que se tiene que cuestionar, y que este proceso constituyente a lo mejor no la transforma, pero por lo menos tiene que abrir una brecha para poder canalizar los recursos que son siempre muy escasos y de manera eficaz para justamente abordar, entre otros, los problemas que tenemos de conflictividad ambiental con los cuales partimos este seminario, y de poder robustecer nuestra democracia en su base, restableciendo estos vínculos que hoy día están totalmente destruidos cuando perdemos la integridad de la naturaleza en cada palmo de nuestro país. Bárbara, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta súper profunda e interesante. Estamos ya súper sobre el tiempo, pero igual les quiero pedir a quienes no han contestado preguntas, ¿quién se anima? Quiero contestar una pregunta muy cortito, entiendo que ya estamos muy pasados en el tiempo, entonces solamente la pregunta de Mariela Núñez respecto del derecho real de conservación, donde señala que este derecho real, donde en el derecho real no existe la opción que el Estado sea un land trust de un privado, pero solamente aclarar que esa posibilidad sí existe. El derecho real, que es, para que la revisen, la ley 20.930, en su artículo 4 establece que pueden ser titulares todas las personas jurídicas o naturales, públicas o privadas. ¿Ya? Solo quería hacer esa referencia. Un caso, por ejemplo, que yo he identificado que sería un caso emblemático de derecho real de conservación, acá en la Quinta Región, y bueno, yo lo saludo desde Viña del Mar. En Concón hay un humedal que está en el terreno de propiedad de la ENAP, donde la municipalidad ha hecho un comodato con la empresa de petrolera para cuidar, entre comillas, este humedal. Bueno, eso perfectamente podría ser, en vez de un comodato, podría ser un derecho real de conservación. Perfectamente. Así que la opción está. Los invito a conocer esta ley que es nueva, o sea, del año 2016, pero muy importante, revolucionaria del derecho civil
tradicional. Así que eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Ezio, ¿quieres tomar alguna de las preguntas? Voy a tomar el comentario de Sebastián Quintana, que nos visita desde Sí, Argentina. desde Argentina. Y que dice que nos visita como si estuviéramos en Nos algún lugar. visita. ¿De dónde nos Todo visita? era una nube, somos una virtualidad, ni siquiera tenemos existencia física quizás. Bueno, efectivamente el Código Civil argentino tiene la función ecológica de la propiedad, es una de las inspiraciones para pensar en la posibilidad de ponerle una nueva constitución, también lo tiene la constitución colombiana, o sea, es una de esas instituciones del derecho ambiental latinoamericano que ha ido avanzando y que es súper interesante ver cómo ha ido avanzando. En el caso argentino ha servido como base a varios fallos de la Corte Suprema, que además la Corte Suprema Argentina tiene una visión ambiental bien interesante, y por lo tanto, gracias por el comentario, y creo que es interesante que observemos esa experiencia también para pensar en el derecho de propiedad en Chile y su función ecológica. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pablo me está diciendo que quiere contestar otra pregunta que recibió. Adelante, Pablo. Solamente brevemente, lo que pasa es que me llegó una pregunta directa. Bueno, una, Antonio Pulgar, sí, muchas gracias por el insumo. Sí, de hecho, ese mismo resultado hay un cuestionamiento, lo que pasa es que no, por tiempo ya no quise mostrar el resto de la encuesta, pero efectivamente existe, ya no está, hay un cierto desacuerdo en esa misma encuesta del año 2010, que no es contemporánea, en que para proteger el medio ambiente se necesita crecimiento económico, y también, pero también al mismo tiempo existe escepticismo a que el crecimiento económico siempre dañe el medio ambiente, es decir, esa tensión está, pero efectivamente ya no es todo crecimiento económico, ¿no? La pregunta de Mariela, y bien brevemente, era, ¿dónde estaba? Lo del sistema federal. ¿Cómo aseguramos que las riquezas del cobre lleguen a todas las regiones y no ocurra lo que pasa en Argentina, donde existen provincias ricas y otras pobres? Bueno, desconozco cómo será el tema de las finanzas públicas en detalle en Chile y aún menos en Argentina. Ahora, si se avanza a un régimen federal, a un régimen de comunidades autónomas como el español, ese es el gran drama en todos los federalismos en general. Es decir, no es un problema que solamente le afecte a Argentina. Siempre está el problema, uno de los grandes proyectos federales que era el de Italia, post Segunda Guerra Mundial. De hecho, tenía por objetivo no solamente que las determinadas regiones italianas se desarrollaran de manera armónica y solidaria, y por lo tanto hay regímenes de rentas, las rentas generales tendrían que tener una mejor distribución, pero también la provisión de los derechos económicos, sociales y culturales, o más bien los derechos sociales, digamos, los que requieren mayor intensidad de gasto. ¿Y qué pasó? Que finalmente la implementación de esas normas constitucionales no llegó a buen puerto, y es lo que derivó en la judicialización finalmente en los años 70 en Italia. Por lo tanto, la judicialización muchas veces termina siendo la respuesta ante la necesidad, no sé, de supervivencia muchas veces en estos casos, y por lo tanto de la inoperancia del sistema político. Por lo tanto, no es que haya una receta efectiva, algunos ponen como modelo, de hecho el caso suizo, el modelo suizo es muy particular, muy distinto, es un ejecutivo colegiado, son 7 miembros, lo elige la Asamblea Federal, los cantones tienen mucho poder, pero al mismo tiempo todo se somete a plebiscito. Entonces, por eso digo, las miradas sistémicas son importantes en el tema del diseño constitucional. Pero mi impresión es que, sea como sea, y con esto cierro, vamos a terminar reduciendo de alguna manera nuestro centralismo, o ese debiese ser quizás una de las banderas de lucha que la Convención va a tener más presente. Y eso me parece importante, y por eso agradezco que vengan con preguntas de fuera de Santiago y sobre todo también fuera de Chile, las que vamos a aprender. Así que muchas gracias. Muy bien, Pablo, muchas gracias por tu respuesta. Ya estamos súper pasados del tiempo. Yo quiero agradecer a los panelistas. Creo que ha sido una conversación muy profunda, muy interesante, a título personal, en parte representando a las instituciones de donde vienen. Nosotros estamos comprometidos a seguir con estos foros de ecoderecho, y vamos a partir con mucha frecuencia, pero también estamos cansados, así que vamos a retomar en enero y vamos a avisarles prontamente. Quiero saludar ahí, prendieron sus cámaras, la profesora Analí Uriarte, Liliana Galdames, estaba también Jimena Insunza, pero se tuvo que ir a exponer en un encuentro. Quiero agradecer de verdad
por el tiempo que se han dado, ha sido muy interesante. Estamos queriendo publicar los resultados de Ecoderecho, así que les vamos a ir contando. Gracias también a todos los comentarios y los aportes, los links que nos han dado a través del chat. Yo no sé si Liliana, Analía, alguno de los organizadores quiere decir algo más o simplemente cerramos. Cerramos, ok. Bueno, que descansen, sigan cuidándose y eso, un abrazo muy grande. Gracias a todos, todas, todes. Gracias, saludos, muchas gracias. Chao, chiquillos. Chao, chao.